están ya están que agregadas en la plataforma, ya están como URLs. Yo les voy colocando el nombre de la clase que vemos, yo les voy colocando el nombre, por ejemplo, si vemos hoy historia de la epidemiología, entonces yo le coloco ese nombre, ¿sí? Para que ustedes la busquen. En este momento vamos a trabajar en la ruta 1. Los 5 temas que vamos a ver, los vamos a trabajar en esa misma ruta. Entonces la información que necesiten de lo que vayamos desarrollando la miran ahí. Vamos a fundamentos de epidemiología, historia de la epidemiología. Todavía no les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto que no? No, profe. Bueno, voy a compartir pantalla. Pero primero tengo que... ¿Quién llegó que no haya llamado a lista? ¿Alguien llegó a clase o Profe, señora? hay una compañera, Jessica Lorena Merchan, que pregunta en el chat de la videoconferencia que no tiene pareja para realizar el artículo. Entonces, que si se puede vincular a otro grupo o qué. Sí, sí que se haga con otra persona, ¿sí? No hay ningún problema. Que se, que se haga con otra persona y no hay problema. Quedaría entonces un grupo de 3. Uy, hay un zancudo. Profe, hola, creo que son 2 grupos de 3 o no sé, mentiras. Me dijeron uno que si podían, que si lo podían, ¿qué? Kiara me preguntó esta mañana que si podía colocar un grupo de 3. Yo le dije que sí. Entonces no sé si Sí, va a haber otro grupo de pues a mí 3. Tatiana me había, o sea, no sé, creo que Tatiana había hablado contigo, profe, Sí. para que ella se pudiera hacer con Oscar, Vela y conmigo. Yo no tengo problema. Que si se hacen, si se generan 1 o 2 grupos de 3, no hay ningún problema. El hecho es de Ah, listo, que trabajen y que hagamos los ejercicios, que no me quede ninguno solo, ¿sí? Sino que trabajemos en grupo. ¿Por qué? Porque eso les facilita a ustedes, por ejemplo, que no se puedan conectar, que tengan algún problema con internet, ¿sí? Entonces el otro compañero pues puede suplir esa necesidad en el momento. Entonces es por eso y para que ustedes se puedan colaborar entre ustedes. Bueno, como les había dicho, ayer empezamos a ver lo que fueron los conceptos básicos de la epidemiología. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto al tema de ayer. Yo vi que quedó como la duda sobre la letalidad y la mortalidad. No sé si me hice entender, donde lo que la mortalidad es, como le estaba explicando ayer en el ejemplo, la mortalidad es, por ejemplo, cuántos pacientes han muerto, por ejemplo, de COVID, ¿sí? En la población mundial o en la población de Colombia, quiere decir, una generalizada. Mientras que la letalidad, como el ejemplo que yo les daba de los niños, ¿sí? Es una población definida. Vamos a mirar cuántos niños de 0 a 12 meses murieron en ese tiempo, ¿sí? Entonces esa es una población definida, mientras que la mortalidad es general. ¿Listo? Esa es lo mismo. Se calcula muerte por una enfermedad, pero lo que me cambia es la población. ¿Sí? Ahora sí les quedó más claro ese. ¿Listo? Bueno. Y entonces ahí era cuando yo les explicaba lo de la natalidad, que la letalidad se utiliza mucho para mirar la natalidad de niños nacidos vivos, o por ejemplo cuando nacen los niños vivos, que se mira es a partir de hasta el año, ¿sí? ¿Cuántos niños se murieron en un año? En el año, o si recién nacieron muertos, o si se murió a la semana, al mes, hasta el año. Es natalidad. Bueno, ahora sí. Entonces, ¿qué es la historia? Pues la historia de la epidemiología
La epidemiología más o menos se viene hablando de ella más o menos en 1815, 1816, que empezó como a presentarse o a empezar a descubrirse esta rama de la salud como tal. La definición, pues ya la habíamos visto, que es la epidemiología, que es ¿qué? El estudio de la distribución de una enfermedad y sus factores, ¿sí? Yo quiero que tengan muy claro ese término. Cuando le digan, ¿qué es epidemiología? Es el estudio de una enfermedad, ¿sí? Cómo se distribuye la enfermedad en una población. La de la epidemiología ambiental que hablamos ayer es que es la disciplina que estudia el efecto que tiene un contaminante sobre la salud de las personas y que me muestra la magnitud del daño, la exposición a ese contaminante, ¿sí? Por medio del aire, del suelo, del agua, que me está causando una enfermedad. Entonces acá, la epidemiología ambiental es ¿qué efecto tienen los contaminantes ambientales para que se produzca una enfermedad? Acá les estoy mostrando otra explicación también, que son características del medio ambiente asociadas con una epidemia. Entonces miran qué clases de condiciones tiene ese medio ambiente que está haciendo que se produzca una enfermedad. Por ejemplo, si hay un sitio donde hay muchos charcos, ¿sí? O mucha temporada de lluvia, pues prolifera ¿qué? Los mosquitos, y los mosquitos son transmisores ¿de qué? De enfermedades. Son transmisores de enfermedades como el dengue, el chikungunya, ¿sí? Por vectores. Entonces miran qué cambios, qué características tiene ese medio ambiente que está produciendo enfermedades. El término de epidemiología ambiental se aplica generalmente también a estudios de distribución de enfermos o a casos en poblaciones relacionadas con exposiciones involuntarias, que es decir, que yo estoy expuesto involuntariamente a algún tóxico. Por ejemplo, si yo, o involuntariamente o de pronto por la ocupación que yo tengo, si yo soy un fumigador, pues estoy expuesto a esos tóxicos que tiene el hecho de fumigar y que de pronto yo no utilice medidas de protección. Aquí también les traigo una definición que esta ya la miramos ayer, esta también la hablamos ayer. Esta definición puede ser muy amplia, ya que tiene que no solo son agentes biológicos, ¿sí? No solo son agentes tóxicos y químicos, sino que también abarca lo que son los agentes biológicos, los psicológicos y la seguridad presente en el medio ambiente. Entonces, la ingeniería ambiental puede aplicar la epidemiología ambiental en un campo más amplio, no solo de los tóxicos, sino también de agentes biológicos o de, por ejemplo, las condiciones psicológicas de una persona, o la seguridad que tiene esa persona, por ejemplo, en el trabajo, al ser expuesta a algún tipo de tóxico. Por ejemplo, la gente que trabaja en las construcciones, como le hablaba ayer, o los de las minas. Entonces, según la exposición que ellos tengan a determinadas sustancias. Acá les estoy dando otra definición. Entonces, ¿cuál es el origen de la epidemiología? Entonces, la epidemiología viene de la palabra griega epidemios. Epi, sobre o acerca de, y demos, sobre la población. Y logos es el estudio, discurso o tratado. Y explica la dinámica de la salud en una población. Empezó con Hipócrates, más o menos 400 años antes de Cristo, donde él hizo un ensayo sobre los aires, las aguas y los lugares, y utilizó el término epidemión. No sabían por qué se producían las enfermedades, pero sí sabían que venían originadas del medio ambiente en el que ellos estaban. Algo había en ese ambiente, o en ese suelo, o en ese aire, o en el agua que producía la enfermedad. Después, en el siglo XVI, se volvió a utilizar la palabra epidemiología en las pestes. En el siglo XVI hubieron muchas pestes, sobre todo en Europa. En 1546,
ya Girolamo Fracastoro hizo un libro sobre ya de cómo se contagiaba la enfermedad y cuál era la morbilidad. Ya ahí empezaron a sacar documentación referente a la epidemiología. En 1662 se hizo los primeros análisis de qué, de mortalidad, mirando qué patrones de comportamiento de diferentes enfermedades. En 1624 sacaron la teoría de los miasmática. Ya ahorita más adelante les explico qué es eso sobre los miasmas. En 1800 ya se empezaron a implementar datos estadísticos, ya se empezaron a usar fórmulas para sacar mortalidad de diferentes enfermedades. El padre de la estadística vital moderna fue Wilfar y Joaquín Villabalba en 1802. La palabra epidemiología la utilizaron ya como la epidemiología española. En uno de los surgimientos de la epidemiología que tuvo apogeo fue en Europa, porque fue una de las zonas donde, uno de los sitios donde más pestes han tenido. El padre de la epidemiología, quiero que tengan presente el nombre, es John Snow. Yo les mandé, ahora cuando empezamos clase, les dije que les compartí en la plataforma un documento sobre él, para que le peguen una leidita al documento sobre él. Él estudió que la epidemia del cólera en 1854, la epidemia del cólera es producida por el Vibrio cólera. ¿Y él qué hizo? Hizo una secuencia de pasos para la investigación de una epidemia. ¿Él qué hizo? Él cogió un mapa, ¿sí? Nosotros en epidemiología hacemos mapeo. Miramos qué distribución tiene una enfermedad y nosotros hacemos un mapeo. Entonces vamos localizando los sitios donde, por ejemplo, se presentó el caso. Entonces, ¿qué hizo este señor John Snow? Él cogió el mapa de Londres, que fue donde tuvimos la epidemia del cólera, y empezó a hacer un mapeo y a mirar por qué en cierta parte de la ciudad se presenta. Ese es el mapa que él hizo. Y todos estos cuadritos que están acá fue lo que él fue marcando. ¿Qué definió él con ese mapeo? Y eso aún se utiliza en la epidemiología actual. Uno hace mapeos o corredores endémicos y mira cómo se comporta la enfermedad en determinado periodo. Él hizo ese mapeo y se dio cuenta que resulta que Londres, esa calle de Londres, el acueducto, el agua venía de dos partes diferentes. Cuando él cerró la llave, como la llave de paso que llevaba el agua a esa parte de la ciudad, hasta ahí llegó la epidemia del cólera. Entonces, por eso a él se le reconoce como el padre de la epidemiología, porque fue de las primeras personas que hizo ya un estudio de investigación de caso, hizo mapeo, buscó los factores que estaban influenciando en esa población para que se presentara los casos de cólera, que la diferenciaba del resto. En el siglo XIX, la investigación empezó a hacerse en las investigaciones de las enfermedades agudas. Ya en 1950 se empezaron a hacer ¿qué? Estudios de casos y controles, estudios de asociaciones, ¿sí? De mirar si ciertos factores o ciertos comportamientos que yo tengo me hacen predisponer a determinada enfermedad. Entonces eso relativamente no es muy viejo, tiene 70 años de empezar a implementar eso. En el siglo XIX y el siglo XX nace lo que es la epidemiología moderna. En la epidemiología moderna tenemos diferentes etapas. ¿Cuál es la primera etapa? La etapa sanitaria, que era la de la teoría de los ¿qué? De los miasmas. ¿Qué eran los miasmas? Ellos sabían que en el agua, en el suelo o en el aire había algo nocivo, o ellos les decían como sustancias inmundas que hacían que las personas se enfermaran. Pero como todavía no se habían descubierto los microorganismos, ellos a eso le llamaban miasma.
Entonces acá fue donde se fundamenta la aparición de los brotes, la morbilidad y la mortalidad. Ya ellos sabían que en ese ambiente había algo que causaba la enfermedad y a eso le llamaron miasmas. Ahí empezó a haber la prevención de los sistemas de drenaje, el alcantarillado, los saneamientos, la recolección de basuras. En esta era fue la sanitarista. Aquí que empezaron a definir que la pobreza y las condiciones sociales hacía que las personas fueran más predisponentes a tener ciertas enfermedades infecciosas. Aquí también se clasificaron los diagnósticos, se hizo el mapeo, ¿sí? Se hizo un mapeo de mortalidad en Inglaterra, hubieron relaciones de mortalidad y varios factores, ya aquí empezaron a que ya nace ya tiene unos inicios la epidemiología donde ya están mirando que hay algo que causa la enfermedad. Ya en la epidemiología moderna, en la teoría de los gérmenes, que era ya la segunda era, aquí ya tenemos los microorganismos como causas de enfermedad. En 1840, la causa de la enfermedad eran diminutos organismos o la teoría de los gérmenes y la epidemiología de las enfermedades infecciosas. Esto no se aceptó sino después de 25 años. Y John Snow, lo que les estaba contando ahora, demostró que el cólera era causado por un organismo que se contagiaban a través del alcantarillado, porque venía de aguas contaminadas del río, no me acuerdo el nombre, de un río que estaba ahí cerca, quiere decir, el agua venía de ese río y él se dio cuenta que esa agua era la que estaba causando las enfermedades. Ya acá Luis Pasteur, en 1859, él dijo que no, las enfermedades no eran por generación espontánea, es decir, aquí se enfermó y entonces salió de la nada. No, él ya vio, porque él hizo unos cultivos nutritivos, donde vio que crecían gérmenes, donde él empezó a aislar microorganismos. Entonces Luis Pasteur es el padre de la microbiología, donde él se identificó que habían microorganismos y que ellos crecían en un medio enriquecido. En la era de las enfermedades infecciosas, en la teoría de los gérmenes, también aquí surgió Robert Koch, que él es el que descubrió el carbunco, ¿sí? El microorganismo del carbunco y de la tuberculosis. Por eso se le llama el bacilo de Koch. ¿Sí? Nosotros como microbiólogas o como bacteriólogas lo conocemos también como el bacilo de Koch o el Mycobacterium tuberculoso, que es el que causa la tuberculosis. Él ya pudo mirar e identificar que estos microorganismos, el bacillus del carbunco, el de la tuberculosis y el del Vibrio incolora, eran los que causaban estas enfermedades. También tuvimos la epidemia de sarampión, la fiebre puerperia, el lavado de manos, que aquí no lo viene a hablar, Gimnas, donde dice que los lavados de manos y donde empezó a haber que cuarentena, vacunación y antibióticos. En la tercera era moderna tenemos que la caja negra. Esta se inicia en 1910 en Estados Unidos, donde aquí ya empiezan a estudiar la enfermedad. ¿Con qué? Con ocupaciones que tenían, por ejemplo, los albañiles, los mineros. Entonces, las exposiciones que tenían esos pacientes con determinadas condiciones. También aquí surgió las investigaciones del pelagra. La investigación del pelagra era una enfermedad que surgió porque había gente que consumía mucho maíz y resulta que se dieron cuenta que esto, por desnutrición, esos pacientes tenían deficiencia de niacina y el pelagra es una enfermedad que da en la piel que es como una descamación. Entonces vieron que esa predisposición a tener esa enfermedad era debido a que esas personas se alimentaban solo de maíz. También hubieron estudios de enfermedades ocupacionales en esta epidemiología moderna de la caja negra. En 1990, el Departamento de Salud de Massachusetts estudió la epidemiología ya que enfocada en enfermedades crónicas, como el cáncer. Entonces ya empezaron a mirar
que habían unas condiciones, como por ejemplo el fumar o la exposición a radiación, que podía predisponer a los pacientes a sufrir de cáncer. En la caja negra era la era de las enfermedades crónicas, epidemias y enfermedades de multitudes, enfermedades causadas por la pobreza, y empezaron a trabajar el cáncer de pulmón por la presencia de cigarrillo. En la era de la enfermedad crónica de la caja negra también miraron que la teoría causal, esas son unas pruebas estadísticas que uno hace sobre causalidad, sobre si la enfermedad está causada por ciertas condiciones. El diseño de estudios epidemiológicos, donde hacemos una tabla de 2x2 de casos y controles, donde colocamos una población que está expuesta, ¿sí?, a determinado contaminante y miramos si desarrolla o no la enfermedad. La epidemiología clínica, donde ya nos habla de prevención y control de enfermedades, como controlando los estilos de vida, los factores de riesgo, los agentes, ¿sí?, como la comida, el medio ambiente, la polución. En la epidemiología moderna tenemos también la epidemiología o la era de la caja china. Aquí ya en esta era que empezamos a hablar de que, por ejemplo, la úlcera péptica tiene una patogenicidad con la relación con las secreciones, con el sistema nervioso central y con un microorganismo. Entonces aquí ya lo que hacen es como integrar todo lo que es el microorganismo, los factores de riesgo, las condiciones que tiene el paciente que hacen que se produzca esa enfermedad. Entonces, relación entre niveles de molécula humana, entre lo social y el medio ambiente, que todo eso está integrado para poderse producir una enfermedad. Entonces, la teoría de la caja china se basa en un sistema incluido uno dentro del otro, relacionándolos entre sí y organizándolos jerárquicamente. En sí, eso es la caja negra. Entonces, que ellos se van conectando y eso es lo que hace que se desarrolle la enfermedad. Entre la caja negra que teníamos el medio ambiente, las poblaciones, las sociedades, los individuos, los sistemas fisiológicos, que son los sistemas propios de mí, ¿sí?, de mi organismo, de cómo yo reacciono ante determinada enfermedad o ante determinado tóxico. Si me afecta un órgano diana diferente, el que le puede afectar a otra persona, en los tejidos, qué células pueden ser afectadas, qué moléculas pueden ser afectadas y qué medio ambiente si está propicio para desarrollar una enfermedad porque está contaminado, sea porque esté contaminado el suelo, el aire o el agua, ¿sí? En la evolución y la definición de la epidemiología, pues hemos visto que al transcurso del tiempo se le han ido agregando más conceptos, volviéndose una ciencia más compleja. Esta definición de epidemiología evolucionó desde 1927, cuando fue definida por Frost como ¿qué? Como la ciencia de las enfermedades infecciosas, entendida como fenómeno de masas, consagrada al estudio de la historia natural y de su propagación. En el transcurso de los años ha cambiado su definición para llegar ahora a lo que es que la ciencia que estudia ¿qué? La distribución y los determinantes de los eventos relacionados con los estados de salud de la población específica. Y la aplicación de estos conocimientos, ¿para qué? Para la prevención, el control de los problemas de salud, que todos esos estudios sirven ¿para qué? Para las políticas de salud pública, las políticas ambientales que van a hacer control, sea controles de emisión de gases, lo que es, por ejemplo, la normatividad para las aguas potables. Entonces, todo esto es aplicable para las políticas de salud pública. Entonces, acá nos mira que la distribución y la frecuencia, la distribución y los marcadores de la enfermedad, los determinantes de riesgo, qué determinantes tiene esa población para que presente una enfermedad, los controles que yo debo de hacer,
Hay una parte de la epidemiología que se llama vigilancia epidemiológica, que donde uno tiene que reportar los casos hallados de determinadas enfermedades al CIVIGILA. Y de esos, como de esas medidas que hacemos de prevención y control, ¿qué impacto tiene para mejorar la calidad de vida y la salud de la población? Aquí la epidemiología ya más desmenuzada, entonces tenemos que es una ciencia que comprende y controla los fenómenos, las características, que es decir, ella define variables de enfermedades, grupos de población, factores de riesgo, el diagnóstico de la enfermedad, comportamiento, la frecuencia y la distribución de la enfermedad. Mira también qué causa y factores asociados, qué factores están asociados con esa enfermedad, interacciones de diferentes sistemas relacionados con salud, la enfermedad que está causada, que puede tener muchas causas, y acciones preventivas e intervenciones que evitan que la aparición de esa enfermedad, como por ejemplo ahora que tenemos el distanciamiento social, el lavado de manos, la cuarentena. Entonces todas esas acciones y medidas que se hacen para evitar que las personas se contagien, por ejemplo, que las personas hagan ejercicio, que tengan buena alimentación. Eso lo podemos aplicar también a qué, al área laboral. Por ejemplo, las personas que ahora lo de salud en el trabajo, que la persona se siente bien, que descanse los 10 minutos, que si están expuestos a radiación descansen cada 6 meses, o que si son personas que trabajan en mina que tienen que usar careta, todo esto. En conclusión, la epidemiología ha mostrado una evolución importante desde la etapa de la simple descripción de plagas hasta su formación como ciencia para resultar como lo que se conoce como la nueva epidemiología. Yo acá abajo les dejé un video sobre la historia de la epidemiología. No lo voy a colocar porque ahorita miramos si me abre por la plataforma. Si no, en la plataforma está para que lo revisen, donde está resumido qué es la historia de la epidemiología. La nueva epidemiología ha adquirido los siguientes objetivos. ¿Cuáles? Descripción de las condiciones de salud. Entonces ya también nos describen qué. ¿Cuál es la condición de la población de Villavicencio? Si es una persona, es una comunidad enferma, sana, si son obesos, ¿sí? Entonces hacen una caracterización más detallada de cómo es esa población. Una explicación de las causas de la enfermedad. Que por ejemplo acá en Villavicencio la gente se enferma, tiene mucho infarto al miocardio. ¿Por qué? Pues vamos a mirar esas causas, por la alimentación o porque no hace ejercicio o porque tiene predisposición genética. O que las personas en Bogotá se enferman mucho de enfermedades respiratorias. Vamos a mirar las causas de por qué allá las personas tienen enfermedades respiratorias. ¿Por qué tendrán en Bogotá las personas enfermedades respiratorias? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué será? Por el dióxido de carbono que se generan de los De la industria. De la... ¿Qué otra enfermedad podría darnos en una ciudad donde esté muy contaminada? ¿Qué otra enfermedad podría pasar? Por ejemplo, respiratoria, ¿qué más? ¿Cuál otra se les ocurre a ustedes? Creo que en Medellín, los ojos. Los ojos, ¿cuál otra? Por el Profe, agua. neumonía. Neumonía. ¿Cuál Pulmones. otra? Escherichia coli, profe. Diarrea. Diarrea, enfermedades diarreicas. Pero eso es eso más sí, si tienen mal tratamiento de aguas, tratamiento de aguas. de agua potable. Otra por la atmósfera. Sarpullido. Sarpullido, sí señor. Dermatitis. ¿Sí? Eri, dermatitis. ¿Cómo? Dermatitis. Dermatitis. Dermatitis, eso es inflamación de la epidermis, es decir, de la piel. ¿Sí? Entonces, estas son enfermedades que debido a la contaminación del medio Dengue. ambiente, el dengue por vectores, ¿sí? Por ejemplo, acá en Villavicencio, ¿por qué será que aquí da tanto dengue? Es una zona endémica de dengue. Rabia. ¿Ah? No, ese no.
¿El ¿No? dengue por qué? Pero por los animales, ¿no? Porque es una El dengue es enfermedad tropical. por la humedad y Por las porque pues, condiciones climáticas. proliferan los Por las mosquitos. condiciones climáticas. ¿Por qué por las condiciones climáticas acá habrá dengue? ¿Qué se les ocurre? Si es un Por vector, las, es un... por las El lluvias, dengue porque se posan las aguas. en la Aedes aegypti Se eh, reposan. puede reproducirse en clima tropical. puede reproducirse en el clima tropical, ¿sí? Entonces tiene que, ese microorganismo tiene las condiciones porque hay vectores que lo transmiten, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por eso dicen que controlen las charcas, que ustedes han visto que acá en Villavicencio cuando empieza a llover hay mucho zancudo, ¿sí? El zancudo se alborota porque pues ellos empiezan a reproducirse y ahí es donde están los picos epidemiológicos de la presencia, por ejemplo, de dengue o de chikungunya. La predicción del volumen de enfermedades que ocurrirán, así como su distribución. Entonces, ¿qué pasa? En estas enfermedades se empieza a ver que hay una frecuencia de que ella se presenta en determinadas épocas del año. Por ejemplo, cuando hay mucha humedad, que ellos empiezan a presentarse. ¿Sí? La prolongación de la vida mediante el control de enfermedades. Entonces, mirando esos factores de riesgo que tienen los pacientes, pues ellos que empiezan a hacer, a controlar y a prevenir que se produzca la enfermedad en determinada población. Porque entonces, por ejemplo, empezamos a controlar que la persona hipertensa haga ejercicio, que baje de peso, que mejore su condición cardiovascular. Y la prevención de nuevos casos. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos controlando la enfermedad de ahorita, pues están haciendo cuarentena, que se laven las manos, que haya distanciamiento social para que no hayan. Por ejemplo, en un agua maltratada, ¿cómo podríamos hacer una prevención? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Cómo podríamos prevenir Tratarla enfermedad bien, de profe. riesgo? Un tratamiento. ¿Y cómo haríamos eso? ¿Qué harían para ustedes saber si esa agua está buena o mala? Hablarle bonito. No, mentiras, profe. Pues dicen que el cloro sirve mucho para desinfectar el agua. Entonces, principalmente sería, pues, si no se puede hacer un tratamiento óptimo, digamos, ya sea para el consumo humano. De hecho, en algunas clases, cuando yo inicié la carrera, un profesor llega y decía que pues muchas empresas lo que hacían era simplemente coger un timbo de agua, coger agua de la llave, pues realizarle procesos de filtración para las partículas y demás de los sólidos pues, que estaban disueltos, y después de eso simplemente les añadían unas gotas de cloro y ya pues se podría decir que era agua potable tratada. Sí. Entonces, que mirar esos factores que ayuden a prevenir las enfermedades. Por ejemplo, el tratamiento de las aguas, por ejemplo, en los alimentos. En los alimentos cuando están manipulados mal, pueden haber intoxicaciones por determinados microorganismos, como el que hablaban ayer de la salmonela, que le da una salmonelosis por el pollo, porque un pollo mal refrigerado, la comida mal procesada, pues entonces la gente se enferma. Entonces es la prevención de qué? De nuevos casos. Por ejemplo, si sabemos que en una población, por ejemplo, si sabemos que el acueducto de determinada población no es el más óptimo, pues qué, ir al agua, compre agua de timbo, ¿sí? Buscan las medidas para que en esa población no se vaya a enfermar, de educación, ¿sí? Entonces todo eso es para prevenir y generar los métodos de abordaje. Por ejemplo, cómo vamos a abordar una epidemia, cómo vamos a abordar una enfermedad endémica, donde la gente usted diga, use toldillo, échese repelente, tengan angeos. Entonces, todo esto es la epidemiología nueva, ¿sí? La nueva epidemiología abarca todos estos conceptos. Ya es algo más integral, donde me está integrando tanto lo que es el microorganismo como tal, me está integrando los factores de riesgo, los factores genéticos, y uno de los más importantes que ahora, yo creo que en los últimos 20, 30 años,
lo han incluido, no creo que tanto, es el ambiente, ¿sí? Que se han dado cuenta que el ambiente, que el medio ambiente afecta la salud de las personas, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la presentación, si algo nos devolvemos en alguna de las ayudas. Quisiera escucharlos, muchachos, a ver qué inquietudes tienen, qué aportes pueden dar con respecto al tema. Si les pareció interesante. Es bueno uno saber qué es lo que va a estudiar. Dime.